ser la generación de reconciliación y paz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18c. Buenos días, los saludamos hoy 28 de septiembre, mes de la reconciliación. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Perdón y misericordia hay entre tú y yo. Para cerrar el tema ministerio de la reconciliación, estaremos atentos a lavar los pies. Buenos días. Tenemos el cierre del tema general de este mes, que es el Ministerio de la Reconciliación. Y nos corresponde el tema lavar los pies. El Señor nos ha mostrado muchas cosas del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan es que nos hablan de lavar los pies. Entonces, si usamos ese contexto que ya tenemos, como siempre, si usamos el contexto, eso nos va a dar mucha luz y no nos vamos a ir por un camino equivocado. Oremos y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos nuevamente delante de ti con expectativa, con nuestro corazón abierto para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia inicialmente en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Inicialmente miremos los primeros 11 versículos. Juan capítulo 13, versículos 1 al 11. Mientras que nos ubicamos allí, y para entrar en ese contexto que les hablo del Evangelio de Juan, quiero decirles o recordarles a algunos que en ninguno de los otros evangelios está este asunto de lavar los pies, solamente en Juan. Y con eso también recuerdo la palabra que el pastor Ariel nos compartió el jueves pasado en el ayuno acerca del arrepentimiento. Y una cosa que comentó es que en el Evangelio de Juan no se habla de arrepentimiento. Usted, o por lo menos no directamente la palabra arrepentimiento, usted no la encuentra en el Evangelio de Juan. Y hay una razón por la cual en el Evangelio de Juan no está esa palabra, y que no la hemos visto como una razón, pero yo creo que ya se nos vuelve como cotidiano, como evidente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos habla primordialmente de la vida. El Evangelio de Juan revela al Señor Jesús como Dios, dándonos vida. Recuerden el capítulo 1, Él es desde el principio, y dice que en el principio era el Señor, estaba con Dios y era Dios. Y esa vida que estaba en Dios, en el mismo capítulo 1, dice que se manifestó de una manera muy, muy especial, haciéndose carne, se encarnó. Y desde el capítulo 2, que vemos el principio de señales allí en las bodas de Canaán, cuando el Señor convierte agua en vino, vemos cómo el Señor muestra su vida en resurrección para ser disfrutada por nosotros. Por eso, después de 9 ejemplos donde el Señor convierte agua en vino, o sea, lo muerto en algo con vida, después de eso, que está entre el capítulo 3 y el capítulo 11 del Evangelio de Juan, es fascinante. Nosotros tenemos esas prédicas en el canal de YouTube, les invito para que las exploren, para que las vuelvan a mirar. Después de esos ejemplos, en el capítulo 12 nos muestra cómo el Señor, siendo un grano de trigo, no quedó solo, sino que cayó a tierra, murió, y ahora somos ya muchos granos de trigo, con el que el Señor forma un solo pan, que es su cuerpo, es decir, la iglesia.
Nosotros somos el pan, formado por muchos granos de trigo. Así que en el capítulo 12 se da básicamente el origen de la iglesia. En el capítulo 12 usted puede ver cómo después de la resurrección de Lázaro, contada en el capítulo 11, ya hay un ambiente de iglesia. En los primeros versículos del capítulo 12 lo podemos ver, un ambiente de iglesia donde se está dando la palabra, donde se está ministrando, donde se está adorando al Señor. Ese es un ambiente propio de nosotros, de la vida de iglesia. Y justo después es que viene este capítulo 13. El capítulo 13 es como, ¿ustedes escucharon ahorita ese sonido allí en la puerta? ¿Qué es lo que sonó? ¿David recochando ella? No. ¿Qué fue? Por aquí lo dijeron. La bisagra. La bisagra está sonando. El capítulo 13 de Juan es, hermanos, literalmente una bisagra en todo el Evangelio. Antes de ese capítulo hay un enfoque. Después de ese capítulo hay otro enfoque. Y lo vamos a notar si le prestamos suficiente atención. Bueno, ese es el contexto. Este capítulo no está antes, o el lavamiento de los pies no está antes, no está después, está justo allí donde empieza otra manera, otro enfoque del Evangelio de Juan. En la primera parte, los primeros 12 versículos, Dios viene al hombre, Dios se hace carne, Dios se mete en el hombre, en la humanidad. Desde el capítulo 13 empezamos a ver, con esa bisagra, hay un giro, y ahora empezamos a ver, hermanos, es espectacular, empezamos a ver es al hombre en Dios. Primeros 12 capítulos, Dios en el hombre. Y los siguientes capítulos, del 13 al 21, el hombre en Dios. Por eso, un poco más adelante, en el capítulo 15, él ya puede hablar, ahí en la parábola de la vid verdadera, él ya puede hablar de que nosotros debemos permanecer en él. Si permanecemos en él, él permanece en nosotros. Entonces, nosotros en él y él en nosotros. Eso no lo podía decir antes del capítulo 13, porque no se podría entender. En cambio, aquí se hace esa bisagra, aunque nos suene, y mejor que nos suene porque nos alerta a que hay un cambio. Y justo en ese cambio, hermanos, viene el lavar los pies. Y ningún otro evangelio tiene esa bisagra. Así que estemos muy atentos. Primeros 11 versículos dicen: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y yo voy a aprovechar esa comita que está ahí para hacer una pausa, aunque va a ser más larguita. Esos dos primeros versículos nos dan como el preámbulo. Unas cosas sucedieron para que esto sea una bisagra. Llegó un momento, viene el cumplimiento de un tiempo que Dios había establecido. Y el Señor lo dice claramente, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hora? Para pasar de este mundo al Padre. Es una de las enseñanzas claras del Evangelio de Juan. El Señor salió del Padre y vino acá, ahora ya salía de este mundo, ¿iba para dónde? Para el Padre. Sí. Religiosamente hemos aprendido que se fue para el cielo, y de cierta manera es correcto, pero específicamente el Evangelio de Juan dice que el Señor se fue para el Padre. Cuando entendemos la realidad, que es lo que nos dice Juan explícitamente una y otra vez, no es solamente en esta parte que dice que se fue al Padre, lo dice muchísimas veces. Si entendemos que Jesús se fue al Padre, podemos entender un poco de cosas. Pero si pensamos que solamente Jesús se fue al cielo, entonces nos vamos a sentir huérfanos y no vamos a entender, por ejemplo, que las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, precisamente a la altura del capítulo 14, es que Él se va para un lugar donde Él quiere que nosotros también estemos. Así que Él quiere que nosotros estemos ¿dónde? ¿En el cielo o en el Padre? En el Padre. Entonces mucha gente, mucho creyente se queda
recibe a Cristo y se queda con los brazos cruzados, no atienden la comunión, no se preocupan por orar, por adorar, por congregarse, piensan que ya solamente tienen que esperar que el Señor venga por segunda vez para ahora sí ir al Padre, que está en el cielo. Pero cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, no es para que esperemos a morir para irnos al cielo y por fin al Padre, sino que recibiendo al Señor, Él nos lleva al Padre, que es lo que hemos aprendido también en Efesios capítulo 2. Por un mismo espíritu tenemos todos entrada al Padre y ahí tenemos que quedarnos. ¿Cómo se manifiesta esa realidad? Se manifiesta con la vida de iglesia, con lo que estamos, con orar, con ayunar, con adorar, con la canasta de amor que se entregará hoy, con toda esa vida de iglesia. Así se manifiesta que estamos en la casa del Padre, y en la casa del Padre podemos experimentar que hay abundancia de pan, mientras que lejos de ella es un desastre en nuestra vida. Otra cosa que se resalta en el versículo 1 es el amor que el Señor tenía por los discípulos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese es el segundo detalle. Primer detalle, se cumple el tiempo para pasar de este mundo al Padre. Segundo detalle, Él manifiesta el amor eterno que le tiene a los discípulos. Y el tercer detalle está en el versículo 2, que dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ese era como el detonante, el botón. Todo estaba transcurriendo como en cámara lenta, esa ida de el Señor al Padre, que tenía que pasar por muerte, luego resurrección, ¿cierto? En resurrección es que Él entra en gloria, Él entra en el Padre, lo aprendimos en plena pandemia, pero eso va como en cámara lenta, pero cuando ya entra en el corazón de Judas, que tenía que entregar al Señor Jesús, ahí ya todo se acelera. Aquí ya es el momento. Y como ya es el momento, el Señor decide, lo primero que hace es lavar los pies. En el versículo 3 hay 3 cosas que el Señor sabe. Miremos el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, ¿cierto?, en las manos. Eso es lo primero que el Señor sabía. ¿Qué sabía el Señor? Que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y entre esas cosas, sin lugar a dudas, usted puede revisar el contexto, están los discípulos, que ya los mencionó desde el versículo 1. Los amó hasta el fin, y Él está pensando, mis discípulos, ellos son míos, el Padre me los dio. Nosotros los hijos de Dios somos dones, somos regalos que el Padre ha dado a su Hijo, y Él los aprecia, el Hijo aprecia, el Señor Jesús nos aprecia como esos regalos. Es lo que el Padre ha dado en sus manos, y Él lo sabe. Eso es lo primero que sabe, y se resalta en el versículo 3, que es lo segundo. Versículo 3 dice, y que había salido de Dios. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Número 1, ¿qué otra cosa sabía? Y que había salido de Dios. Él lo tenía claro, por más que lo cuestionaran, por más que lo señalaran. Y ese es un asunto de identidad que todos nosotros debemos tener presente. Y le hablo a todos aquellos que están en este salón, que tienen a Cristo en su corazón. Desde que tienen a Cristo en su corazón, el diablo les dice otra cosa. Y algunas veces le creen y se comportan como diablos, se comportan como mundanos, o nos comportamos como mundanos. Es un problema de identidad. ¿Usted por qué está pecando? ¿Usted por qué está haciendo eso? Usted es un hijo de Dios y usted se siente confundido y no se siente tan cómodo. El pecado es placentero, pero no se siente tan cómodo porque ya es hijo de Dios. Es un problema de identidad. Como no tenemos clara esa identidad que somos hijos de Dios, entonces escuchamos música mundana, nos salen palabras feas, hacemos cosas que no corresponden. Pero el Señor no tenía ese problema porque Él sabía, lo segundo que sabía que era, que había salido de Dios. Y lo tercero, versículo 3, y a Dios iba. Él tenía claro eso. Hermanos, cuando una persona tiene claras esas cosas, su identidad está intacta. Le pueden acusar, le pueden poner zancadilla, hasta puede caer y se levanta rápido y corrige.
Pero si no tiene la identidad clara, va a ser engañada la persona y va a actuar como lo que no es. Pero el Señor sabía, número uno, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, ¿cierto? ¿Cierto? Versículo número 3. Número 2, que había salido de Dios y ya había cumplido todo eso, que vamos hasta el capítulo 13, empezando. Y ahora, ¿qué sabe también? Y a Dios iba. De ahí en adelante, que se abre esa bisagra, de ahí en adelante es que Él ya va a Dios. Él ya va a Dios. Por eso en los versículos, unos versículos del capítulo 12, Él dice, ya viene la muerte. Y mi corazón está tan turbado, porque es que la muerte, y una muerte terrible. Y Él dice, ¿y qué voy a decir? Señor, sálvame, si para esto he venido. Lo único que faltaba era el detonante, pero ya sucedió como lo hemos visto, y entonces el Señor toma una decisión. Y sabiendo estas tres cosas, versículo número 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hagamos una pausita allí y miremos estas cosas desde el versículo número 4. Se levantó de la cena, y luego de levantarse de la cena, ¿qué hizo el Señor? Se quitó su manto. Si yo fuera a lavar ahorita los pies de alguno, yo me quitaría la corbata, para que no me vaya a meter en el platón, así como le pasó a mi hija con el celular. ¿Cierto, Gine? Tengo testigos. Para que no se me vaya a meter la corbata ahí en el platón con sus pies. Supongamos, una suposición de alguno de ustedes que le lave los pies hoy y que los tenga bien sucios de encima y que se me meta la corbata y no aguanta. Me la quito. El Señor no se quitó el manto para no mojarlo. El Señor no se quitó el manto para no mojarlo. Dice el versículo que cuando Él se levanta de la cena, lo primero que hace es quitarse su manto. Y se quitó su manto. No se lo quitaron, no se lo arrebataron, no se le cayó. Él adrede, conscientemente, voluntariamente, cogió su manto y se lo quitó. El manto del Señor representa su autoridad. Y no solamente su autoridad, sino su posición digna, su estatus. Él es el maestro, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. De toda esa reunión, Él era el puro, el santo, el lucero de la mañana, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por Él fueron creadas todas las cosas, y no solamente por Él, sino para Él. Ese se quitó su manto, y su manto representa toda esa dignidad. Nadie lo podía acusar, nadie lo podía señalar de algún pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Santo, santo, santo. ¿Y qué hizo con su manto? Se lo quitó. Aún así, esa dignidad la hizo a un lado. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? Iba a lavar unos pies sucios. Ahora, los pies que el Señor iba a lavar eran unos pies sucios. Diga, pies sucios. Diga, tengo mis pies sucios. Uy, ¿cómo así, hermano? Mire, no como esas representaciones que usted ha podido ver en Semana Santa, sobre todo. No voy a decir qué religión, porque creo que hasta la iglesia del Señor cae en esos bochornos. Traen unos niños bien hermosos. Niños tipo Amelie. ¿Han visto a Amelie, esa ternurita de Amelie?
¿Quién no le va a lavar los pies a esa muñequita si los mantiene bien limpiecitos? Yo creo que tienen que oler rico. No, me están haciendo cara, no los tienen limpios. Pues, digamos otro ejemplo entonces. Bien limpiecitos, y entonces llegan y le lavan los pies y los besan y todo eso. Pues están, pero ojo, aquí estamos hablando de unos muchachos que seguramente tenían uñeros, tenían mugre en esas uñas, estaban sudados, usaban sandalias en calles no pavimentadas. Oh, por Dios, me imagino ese sudor combinado con esa mugre. Y no faltaba el que de pronto era alérgico al H2O. A esos pies sucios es que se iba a dedicar el Señor. Si tenía su manto, su dignidad, él no podía agacharse a eso. Tuvo que quitarse ese manto. Eso es lo primero que hizo después de que se levantó. Luego, ¿qué hizo? ¿Cogió el agua? No, antes de coger el agua, ¿qué hizo? Dice el versículo 4, y tomando una toalla, cogió una toalla, ¿qué hizo con la toalla? Se la ciñó. Mira, él se lo hubiera podido poner en el hombro. ¿Sí ve ese detalle? Ese la pone en el hombro, igual le sirve para secar los pies o no, si la pone en el hombro. Claro, o si la tira ahí al lado, al suelo, ¿le sirve? Claro, o la pone en un ladito para no ensuciarla, ¿cierto? Pero no hizo eso, se la ciñó. Así como quitarse el manto significa algo, ceñirse la toalla, que es amarrársela, literalmente amarrársela, significa algo también. Y es que él se está amarrando, literalmente ciñendo, se está limitando. ¿En qué se está limitando? En su dignidad, en su posición como maestro, como el puro, como el santo, como el Hijo de Dios, como todo lo que he mencionado. Él se está humillando, se está amarrando, se está ciñendo, se está limitando por humildad. Y se humilla, y ahora sí, versículo 5, puso agua en un lebrillo. ¿Qué puso en el lebrillo? ¿Qué es eso del lebrillo? Un platón, una vasija. Puso agua en un platón. ¿Qué puso en el platón? ¿O sangre? ¿Agua o sangre? Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué le lavó a los discípulos? ¿Le lavó las rodillas? No. ¿Las manos? ¿La cabeza? ¿El cuerpo? No. En ese momento, no. Le lavó solamente los pies. Versículo 5, luego puso con lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahí nos quedamos. Hay unas cosas, queridos hermanos, que uno no entiende ahorita. Yo creo que, como ha dicho el pastor Ariel, ninguno en el pueblo de Dios entiende 100% de la palabra, no. Hay cosas que no entendemos, pero también el mismo pastor Ariel nos ha enseñado que la palabra de Dios no es un libro básicamente para entender, sino que es un libro básicamente para obedecer. Hemos aprendido eso, ¿no? Hace años que nos dijo eso. La mente es muy tremenda y muchas veces queremos hacer las cosas si las entendemos. Estilo Pedro, ya lo vamos a ver. Pero el Señor le advirtió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Pero hay una promesa: mas lo entenderás después. Llega un momento, como dice el mismo Juan, pero en el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 debe ser, que llega un momento donde ya lo vamos a ver cara a cara y entonces vamos a ver y a entender todas las cosas. Pero hay un momento para eso, hay otro momento donde no tenemos que entender, solamente tenemos que ayúdeme con la persona que está ahí a su lado, dígale: no tienes que entender, tienes que obedecer.
Ay, pero dígale eso a una muchacha cuando está enamorada de un muchacho que no le conviene. Dígale que no tiene que entender, sino que tiene que obedecer. A ver si esa muchachita le dice, gloria a Dios, lo recibo. Es un lío, es un chicharrón. Pero hay muchas cosas que no entendemos, pero que tenemos que obedecer. Quiero que noten que el Señor usó agua. Con eso fue que lavó los pies. Versículo 8 en adelante, Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. ¡Wow! Qué recto, ¿no? Qué fino. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí el Señor está diciéndole a Pedro y a todos los demás y a nosotros, ¿para qué es el lavar los pies? ¿Para qué es el lavamiento de los pies? ¿Para qué? ¿Para qué se lavan los pies? Para tener parte con el Señor. ¿Cómo se llama tener parte con el Señor? Comunión. Para tener comunión con el Señor, ¿qué hay que lavarse? Los pies. Entonces, imagínate, si no entendemos qué es lavar los pies, y si lavar los pies es para tener comunión, entonces ¿cómo vamos a tener comunión? Es muy importante que sepamos qué es. Y no solamente que sepamos, sino que lo hagamos. ¿De acuerdo? Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ay, ay, ay. Encontró al que no estaba lavado todo. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Aquí hay alguno que tiene los pies sucios? ¿Eso es lo que está diciendo el Señor? ¿Quiénes de ahí tenían los pies sucios? Todos. Pero además de todos esos, uno entre ellos no solamente tenía sucios los pies. ¿Qué tenía más sucios? Todo el resto. Porque dice, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo siguiente, 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Quién era ese? Judas. Por allá hace muchos años, me gusta contar esto, porque si usted estuvo allí o de ahí sale unas enseñanzas. Recuerden que aprendimos en Apocalipsis capítulo 2 que unas prácticas, cuando se dejan, dejemos, eso no importa, cuando unas prácticas incorrectas en la iglesia del Señor se dejan, luego esas prácticas ya se vuelven doctrina. Así que es mejor corregir, siempre es mejor corregir. Y en el 96 un siervo, no era falso ni nada de cosas, un siervo, solamente que esa parte no lo dijo bien. Dijo que Judas era un apóstol del Señor en el infierno, en condenación, y que eso mostraba que la vida eterna sí se perdía. Estoy hablando de Eclesía 96. Yo estuve allí presente, el pastor Ariel también estuvo, varios de aquí, creo que David, James, Gina, la princesa, Ariel, Ada, es decir, todos los adolescentes de esta congregación estuvimos allí. Estamos hablando del 96, hay unos que ni pregunto de qué año son. Pero no, hermanos, no es que la vida eterna se pierde, es que Judas nunca fue convertido, nunca, ni una vez. Estuvo en el grupo, estuvo con Jesús. Diga Jesús. Un poquito más fuerte, Jesús. Más fuerte, Jesús. Es que necesito que estas tres personas escuchen bien. Digan Jesús. Resulta que aunque Judas estuvo con Jesús, ¿con quién estuvo Judas?
Con Jesús estuvo, ¿cuántos años estuvo con Jesús Judas allí? 3 años, aunque estuvo con él, aunque se reunía, aunque estaban en la adoración, en la oración, en todo, no era convertido. Escúcheme, por favor, diga Jesús. No, diga Jesús. Diga Jesús hasta que lo escuchen en la primera. Hasta que lo escuchen en la primera. Miren, muchas personas se congregan, oran y les simpatizan por la palabra, pero no han recibido a... Y es necesario que todos recibamos a... Es necesario. Judas nunca lo hizo. Así que, así no pueda seguir adelante con el lavar los pies, yo quiero hacer una pausa y decirle a todos los que están aquí presentes, usted no es salvo por venir acá. Usted no es salvo por portarse bien, usted no es salvo por orar, usted no es salvo por cantar, usted no es salvo por ofrendar, usted es salvo si tiene a Cristo en su corazón. Judas era el tesorero, pero no era salvo, no había sido lavado. Y ese lavado todo es con agua. ¿Con qué es ese lavado? Con sangre, con la sangre de Cristo. Así que por favor acompáñeme de pie. Levantemos una mano bien alto y vamos a ser solidarios, porque yo creo que hay personas acá que vienen, son buena gente, lo que quiera, pero no tienen a Cristo. ¿Y qué tal seguir un día sin Cristo? No. Vamos a decir esto. Padre, gracias por tu amor. Y en este momento yo declaro, Jesús es mi Señor. Declaro, confieso libremente que Cristo es mi Señor, es el Hijo de Dios, murió por mis pecados, al tercer día resucitó y está en la diestra del Padre. Yo declaro, Jesús es mi Señor. Amén. Y ahora sí, ahora ya nos podemos lavar. ¿Qué? Siéntense pues. Judas nunca había recibido a Cristo. Se había acostumbrado y él pensaba que con ir a la reunión ya, no. Ese sí necesitaba no solamente que le lavaran los pies, sino que antes de lavarle los pies tenían que lavarlo ¿qué? Todo, y no con agua, sino con sangre. Y eso es lo que nos habla Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cierto? Que nos dicen que el Padre Celestial amó tanto al mundo, lo amó de tal manera que tomó una acción. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Él tiene un fin, un propósito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí es cuando la persona es lavada con sangre. ¿De acuerdo? Dígame amén el que ha sido lavado con sangre. Entonces, el que no dijo amén, no, pues porque es tímido, porque no entiende que es necesario confesar. Nosotros creemos por lo cual también hablamos. Dígame amén todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Sí, es así. Usted imagina un diablo que vea, ve, este no es capaz ni de decir amén. Tiene un problema de identidad. A ese le voy a caer en esta semana. Esta semana no, hoy mismo de una vez, arranquemos la semana cayéndole. Pero nosotros creemos, sabemos en quién hemos creído y por eso declaramos, Jesús es Señor. Nosotros sabemos eso. Ahora, el que pecó, el que ya fue salvo, el que ya fue lavado todo, peca otra vez. ¿Han notado eso? Miren, no me gusta como hablar de las personas, y no voy a decir nada de usted, pero me da un poco de pena decir esto, pero nos sirve para el ejemplo. No es usted, pero la persona que está a su lado, después de que recibió a Cristo, ha pecado. Quien la ve allí, quien ve a esa persona ahí, bien puestica, y como ha pecado, ¿qué necesita? Lavarse. Necesitan lavarse. ¿Lavarse de qué? De los pecados. ¿Sí o no? Ay, Getsemaní, disculpen que le haga esta pregunta y no la voy a editar. Usted ve la prédica y verá que no la voy a editar. Eso va a salir así, en caliente.
después de que ya fue lavado todo y peca, comete un pecado, ¿con qué se tiene que lavar ahora? Ok, has dicho agua. Y que no se te olvide esto. La provisión de Dios para nuestros pecados no es el agua, es la sangre. Uf, hermanos. La sangre. Y eso nos tiene que llevar a tener cuidado de no pecar. Porque es que no es un juego. Se lava con sangre. Y no es que el Señor toque crucificarlo otra vez. No, una vez para siempre. Pero entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué nos dice Primera de Juan? Miremoslo. Primera de Juan capítulo 1. Vamos rapidito y ahorita regresamos. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 9. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que nos limpia de pecado? ¿El agua o la sangre? La sangre. Entonces, usted fue lavado una vez cuando recibió a Cristo, Juan 3:16. Y después volvió a pecar por algo, lo que sea. Así nos pasa. Triste, frustrante a veces. Pero ¿qué hay que hacer? Confesamos. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es sangre. Diga, es sangre. Diga, es sangre. Para los pecados es sangre lo que nos lava. La primera vez, y de ahí en adelante, ¿cómo aplicamos esa sangre? Confesando. Y ya queda ese pecado bajo sangre. Y quedamos otra vez limpios de ese pecado. Es la Biblia. Y es el mismo Juan. ¿De acuerdo? Así que lo que el Señor Jesús le está lavando a los discípulos en ese momento, definitivamente no son pecados. Ay, hermanos, entonces, ¿qué es? Y esto que acabo de decir, lo primero que quería decirles, porque como les digo, en internet se ve, se lee, se escucha cosas, pero aquí la Biblia dice que es sangre para los pecados, ¿de acuerdo? Muy bien. Miremos por favor en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 26. Efesios capítulo 5 versículos 25 al 26 dicen: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Iglesia. Cuando decís se entregó, ¿qué quiere decir? ¿Estamos hablando de agua o de sangre? Sangre. Se entregó, ¿es donde se entregó? En la cruz. Ahí ya es sangre. Ahí es Juan 3:16, ahí es sangre. Pero sigue el versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la sangre. No. Ahora sí entra otro elemento que es agua. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Y después dice, por la palabra. La palabra, ¿cuál palabra era? La palabra de Dios. La palabra del Señor tiene un agua. Diga, la palabra tiene un agua. Y esa agua es la que sirve, como dice el versículo 26, sirve para santificar, sirve para purificar, sirve para lavar. Hay un agua que tiene la palabra que sirve para, versículo 26, santificar, purificar y lavar. ¿De pecados? No. Entonces, para los pecados, ¿qué es? La sangre. Iríamos otra vez atrás, pero vamos adelante. Ya el asunto de pecados no lo estamos considerando, ya lo consideramos, ya pasamos por ahí. Y si volvemos a pecar, volvemos a confesar y esa sangre es aplicada y quedamos lavados.
es verdad, no es cuento. Y el diablo te va a decir, usted otra vez viene con el mismo cuento. Si usted ya cayó en esto y otra vez es un descarado, usted lo que necesita, usted mejor dicho, es un Judas. No. Usted decide si le cree al diablo o le cree al Señor en su palabra. Usted confiesa, Él le perdona. Muy bien, vamos adelante. ¿Para qué es el agua entonces? Dice que santifica, purifica y lava. Y es un agua que encontramos ¿dónde? En la palabra. Vamos por favor a Juan capítulo 15, versículo 3. Nos devolvemos y ya casi nos ubicamos otra vez en el 13. Vamos esta vez al 15, Juan 15, versículo número 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muy bien, y ubiquémonos otra vez en el capítulo 13, que estamos ahí ya cerquita. Y estemos pendientes que vamos a regresar ahí. Encontramos ahora sí el elemento que el Señor usó. Después de levantarse de la cena, después de despojarse de su dignidad, después de él mismo atarse en humildad, se agachó a lavar los pies todos sucios. Diga, pies sucios. Uy, ¿me imagina el olor? Por favor, en serio. Y ellos iban a tener una comunión muy especial, ellos iban a cenar. ¿Y cómo van a cenar con ese olor ahí? El olor de pies sucios, sudados, etcétera, es muy feo. Y si combinamos el roce con el cuero que usaban para el calzado, no con los implementos de hoy en día que lo dejan bien curadito, por favor. Entonces esos olores son desagradables. Ahora ellos van a cenar y la mesa no era una mesa alta como la que usamos hoy en día, sino que era bajita. Yo creo que máximo el alto de esta tarima. Yo creo que más bajito, y los pies ahí. Imagínate el que le tocó al lado de Pedro. ¿Usted por qué cree que Pedro no se quería? Yo tengo mi sospecha, no está escrito, pero es una sospecha. ¡No! Es muy desagradable. Una comunión. Ahora, ¿es pecado la pecueca? El olor feo. ¿Es pecado? No, puede ser desaseo, puede ser descuido, o una condición inclusive del cuerpo. Hay gente muy aseada, pero tienen ese problema. Una comunión así es muy, muy desagradable. No es pecado, pero no hay comodidad. Hermanos, cuando nosotros pecamos, perdemos la comunión. Hay que confesarlo, y al confesar Él nos perdona los pecados y nos limpia de toda maldad, y volvemos a la comunión y listo. Pero hay momentos donde no hemos pecado y no tenemos como esas ganas, esa comunión, no hay un disfrute. Y venimos a la iglesia porque sabemos, y bien hacemos en venir porque sabemos. El Señor venía, se congregaba porque era su costumbre, y es una muy buena costumbre. Él no decía, ¡ay, me nace ir! Le naciera o no, Él iba. Y a veces, qué rico cuando tenemos esas ganas de escuchar la palabra y la entendemos y la disfrutamos y recibimos y sentimos que nos está edificando. Pero hay veces como que, no, todo está correcto, pero no sé, hay como una pared aquí, tengo un escudo, no recibo nada. Me siento seco. Y empieza uno, que no tengo ningún... Ahora, si recuerda el pecado, ¿qué hay que hacer? Confiéselo rapidito y ya. Pero usted lo confesó y siguió, y usted no entiende qué es. Ese día usted dice, me hubiera quedado en la casa. Me siento un hipócrita acá, no ni levantar las manos, o sea, no tengo pecado pendiente, no he peleado, algo me pasa y no sé qué es. Porque si es un pecado, de una el Espíritu redarguye y a confesar. Pero a veces el Espíritu está diciendo y uno no entiende, porque uno compara la cosa que el Espíritu le dice a uno, lo compara con la categoría de pecado. No, esto no es pecado, entonces estoy bien. Pero, ojo, puede ser que no estemos bien, aunque no tengamos pecado pendiente. Ese es el punto. Y los discípulos en ese momento podían estar bien, sin pecados pendientes, habían sido lavados todos con la sangre, y estaban listos para una comunión.
pero tenían los pies sucios. Lo que tiene contacto de ellos con este mundo son los pies. El simple roce, el simple contacto, el simple salir de tu casa hasta aquí te está dando un roce, un contacto con el mundo. Y a veces uno sale de la casa con esa alegría, y llega acá como con esa pesadez. Y entonces uno, como se revisa y uno dice, no, yo me siento bien. Tienen que ser los hermanos de la alabanza. Algo hay, porque no hay un fluir. O eso es el predicador. Eso es que nos está dando un recalentado por ahí, quién sabe. Porque no siento, está predicando en la carne, yo creo. Porque si fuera en el espíritu, me tendría a punto de llorar. Pero sinceramente, por más atención, por más dispuesto que estoy, no me siento bien, me siento incómodo. Es como aburrido, estoy casi que de mal genio. Estoy que me voy. Estoy que saco una disculpa y me voy. Estoy, aunque sea que voy al baño, hago el que estoy haciendo algo allá un ratico voy a la esquina a ver, no sé, no me siento bien, quiero como irme. O no necesariamente en la reunión, de pronto en tu casa. Ese día no quieres orar, ese día no quieres escuchar alabanzas, ese día no quieres ver el WhatsApp. Si te mandan un versículo, es como que, ese versículo que tiene que ver conmigo. Pero otros momentos anhelamos algo y lo que nos llegue, oh, por favor. Como ayer que un ex compañero del colegio cumplió añitos y estuve pensando en él y ahí mismo sentí de parte como de Dios una palabra, ahí mismo se la mandé. Y la reacción de él fue tan bonita. ¡Ay, esa palabra tan espectacular! Pero no siempre estamos así. De pronto uno mira y dejamos en visto. No es conmigo. Nos sentimos raros, sin pecados pendientes. Es porque por el contacto con el mundo nos hemos contaminado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos no ir al Señor y confesarle pecados, sino ir al Señor y decirle, Señor, necesito que laves mis pies. ¿Y él qué va a hacer para lavar los pies? Se va a despojar de su dignidad, se va a ceñir con humildad, va a echar agua en un platón y te va a lavar los piecitos. Te lo va a lavar con un agua que hay, ¿dónde? En la palabra. ¿Cuál es esa agua que hay en la palabra? Es el mismo Espíritu de Dios. Es la misma vida en resurrección de Cristo. La palabra de Dios tiene vida. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene vida? Vida resucitada. El Señor dijo en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Ahí está. Es ese Espíritu de Dios, ese Cristo en resurrección, es la vida resucitada de Cristo. Por eso cuando invocamos el nombre del Señor, como los primeros versículos de 1 de Juan capítulo 1, cuando hablamos lo tocante a la vida eterna, cuando hablamos lo tocante al Señor Jesús, empieza a fluir una comunión. ¿Es por qué? Porque estamos siendo lavados por un agua que hay en la palabra. Ahora, no necesariamente es que tengo que ir a la Biblia, no necesariamente, porque no es la Biblia en sí, sino el agua que hay en la palabra. Entonces, no necesariamente es con abrir la Biblia, sino con orar. ¿Y qué voy a decir? Porque si tuviera pecados, ahí mismo les confieso, pero ¿qué voy a decir? Hermano, no tienes que decir nada. Simplemente déjese lavar los pies. ¿Cómo hace? Un ratico con Jesús. Puede que diga algo, puede que no, puede que le diga lávame los pies, refréscame, lávame con tu agua. No le diga, Señor, lávame la cabeza. No, porque usted ya está lavado todo. Solamente necesita ser lavado los pies. Ponga una canción que le ayude a tener esa comunión. Inmediatamente usted va a sentir, ay, estoy fresco, otra vez. ¿Qué acaba de suceder?
que el Señor le ha lavado los pies. No siempre necesitamos la sangre. Hay momentos donde necesitamos el agua. Pero una persona que no ha pasado por el lavarse con sangre, necesita primero la sangre y después sí, el agua. El agua es la vida misma del Señor. Entonces, imagínese uno ser lavado con vida, que va a quedar uno, queda vital, queda otra vez enérgico, queda bien. Queda bien. Bueno, avancemos ahorita, hermanos, los versículos siguientes. Vamos del Juan capítulo 13, versículos 12 al 17. Juan 13, 12 al 17 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ay, ay, ay. Y esa pregunta hay que contestarla bien. En este momentico nosotros ya podemos saber, decirle al Señor que sí sabemos. ¿Sabemos lo que el Señor les hizo? No les estaba perdonando pecados, los estaba descontaminando. Es que, hermanos, es que usted, mire, usted va por la calle y escucha un alegato de unas personas allí. Y eso de pronto ya lo contaminó. Y si le hizo recordar una ofensa que usted recibió tiempo atrás, sí que es cierto. ¿Ya pecó usted? No, pero se quedó contaminado. Y si llega a una iglesia, aquí no, aquí yo hablo de otra congregación, donde antes de entrar unos hermanos se quedan afuera chismeando. ¿Y si te diste cuenta la de este? Acá no, pero digo yo, es un ejemplo que traigo de otro lado. Y no, y mira esa blusita que se puso. No. Entonces, antes de entrar ese chisme, ¿lo hizo pecar usted? Pero ¿qué hizo? Lo contaminó. ¿Qué necesita? ¿Que el Señor lo lave con sangre? Con agua. Entonces, ya sabemos, podemos decir, sí sabemos de qué se trata. A veces salimos de la casa y bueno, la princesa está toda seria. Y yo, ¿qué le pasa? Porque yo no sé si seré el único casado que la esposa se pone seria y uno se pone mal y uno empieza, ¿qué fue? Y uno empieza, revisa la hora anterior, no encuentra nada. Revisa el día anterior, revisa una semana, revisa una década, uno no encuentra nada. Uno no cae en cuenta de nada. Pero peque o no peque, ya quedó mal. ¿Qué necesita? Lavarse los pies. Que el Señor lee. Y ya queda otra vez bien. Entonces, ¿podemos decir que ya sabemos de qué se trata? Bueno, entonces sigamos con el versículo siguiente. 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice más? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este es otro tema. Mire que hemos hablado de varias etapas de lavarse. Una, la primera vez cuando recibo a Cristo. Otro, cuando he fallado y confieso mi pecado, también es con sangre. Otro, cuando estoy contaminado, ¿cierto? Es con agua. Pero aquí ya no es el Señor directamente que lava, sino ¿quién? Entre nosotros. 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entre nosotros. Versículo 15, porque ejemplo, diga Jesús nos dio ejemplo. Ay, eso dice el 15, porque porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Primer requisito, saber esas cosas. ¿Ya las sabemos? ¿Ya somos bienaventurados? ¿Qué falta para que seamos bienaventurados? Eso que ya sabemos, hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos los pies entre nosotros. Ahí sí necesitamos sangre. A veces alguien
nos ofendió, hijo, está pendiente, ya le hemos perdonado, pero queda la rencilla, ¿no ha notado? Queda el malestar, ya nos perdonan, pero queda el malestar. ¿Qué necesita usted hacer con esa persona? Lavarle los pies, y usted la quiere lavar con la sangre de esa persona. Todos los que se rieron, Señor, ten misericordia. Venga, le lavo los piecitos, traiga un cuchillo. No traiga un balde, traiga un barril, que sangre es lo que va a salir. Necesitamos lavarnos los pies. ¿Y con qué nos lavamos los pies? Con agua. Por favor, dígale a algunas personas que tenga cerquita, necesito ser lavado con agua. Cuando nos sentimos, como ahorita hablamos, decaídos, como secos, como malhumorados, como aburridos, como cansados, nos revisamos, no hay pecado. ¿Qué necesitamos? Decirle a alguien, escribirle en el WhatsApp, ven, necesito que me lave los pies, necesito un pedicure. No, lo primero que hacemos es que lo que vimos ahorita es el Señor mismo que lava los pies, ¿de acuerdo? Escúcheme, es el Señor mismo. La primera instancia es el Señor mismo, pero además de eso, también debemos lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Y para eso qué se necesita? Agua. ¿Y dónde encontramos el agua? ¿Y cuál es esa agua? Es el Espíritu. Es la vida en resurrección de Cristo. O sea que, hermanos, usted tiene que asegurarse de mantener lleno de la vida de Cristo. ¿De acuerdo? Porque usted no sabe en qué momento su hermano va a necesitar que le laven los pies. Cuando usted venga a la iglesia, cuando usted venga a la reunión, no venga listo con el chisme. Venga listo con el agua. Y no venga, a ver, todos los necesitados, aquí tengo agua suficiente para todos los pecadores y para los que han quedado secos después de arrepentirse. No, esa prepotencia no es. ¿Qué pasó qué le faltó? ¿Ceñirse qué? La humildad. Y no se vaya a ceñir de la humildad sin antes despojarse de qué. Entonces usted no diga, no, pues que esa persona cada rato me ofende, esa es la que... Esa ni me habla. Pero es la verdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer con esa verdad? Con esa dignidad, con esa posición que usted tiene, ¿qué tiene que hacer? Quitársela. Quítese el manto, dígale, quítese el manto. Dígale a 3 personas que tienen que cerquita, tienes que quitarte el manto. Dígale, tienes que quitarte el manto. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Tiene que amarrarse la toalla, dígale. Tiene que amarrarse la toalla. Porque usted ya quitó el manto, pero ya. Ahora sí quedamos de tú a tú. No quede de tú a tú. Hermanos, no es igualarse. En vez de igualarse, ¿qué tiene que hacer usted? Humillarse. Usted está por encima porque usted es el que está bien, pero quítese esa dignidad. Ahora ya quedaron igual. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajarse más. Tiene que limitarse. Usted no, hermanos, usted no diga, bueno, que todos los hermanos salgan corriendo detrás de mí y me amarren una toalla. No. Usted mismo. Usted mismo se la amarra. Y usted mismo se agacha. Y usted mismo... Y no espere que su hermano tenga los pies limpiecitos. ¿Por qué los tiene que lavar? Porque los tiene sucios. Ay, no, pero es que yo hago eso, pero por eso, es que es por eso. Es porque la otra tiene un uñero todo enconado, le va a salir pus. Es que el olor es inaguantable. Por eso, si usted no se quita su manto y se ciñe en la toalla, usted no toca ese pie. Y necesitamos, ya lo sabemos. Ahora, ¿somos bienaventurados? Sí los hacemos. Sí lo hacemos. Entonces no venga con la prepotencia, ¿no? Una fila aquí, los que tienen los pies cochinos. No. Usted ni siquiera tiene que decir que viene a lavar pies.
El que más lava los pies es el que menos dice de lavar pies. Mire, usted nomás llega, tiene tanta agua en usted que las personas se le acercan, lo saludan o pasan por ahí y ya se siente bien. ¿Usted no le ha pasado que se acerca a unas personas y se siente bien de una? ¿Por qué? Es que tiene un perfume que me gusta. No. ¿Qué es lo que tiene? Agua. Es agua viva. Está llena esa persona de agua. Y te lo da en forma de sonrisa, en forma de abrazo, en forma de salud, en forma de broma, en forma de cooperación, en forma de oración, en forma de perdón, en forma de tolerancia, en forma de ternura, en forma de comprensión. Hay tantas maneras de dar esa agua, de lavar los pies. Y nos tenemos que lavar los pies los unos a los otros. Termino con los versículos 34 y 35 que dicen: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que se note que a toda hora estamos lavando los pies. Ay, yo estaba bien fresco acá y me traen la niña, caramba. No, con una sonrisa me la entregaron, con una sonrisa la recibo. Y le lavamos los pies a la niña de una vez, y la niña le lava los pies al papá. O sea, mire esa hermosura. No. Nos ponemos en pie, oramos poniéndonos en las manos del Señor que Él nos ayude. Hay algunos de los que están aquí presentes que necesitan ser lavados los pies. Y eso, como dice la palabra, primeramente es el Señor, ¿cierto? Eso en casita, individual. Pero ¿saben qué? Estamos acá reunidos. Y de pronto veníamos con bajitos de nivel de agua, pero de pronto en la adoración, de pronto en la palabra del Señor nos ha estado llenando. Ya tenemos agua para compartir, para lavarle los pies a otros. Así que, por ejemplo, al terminar, antecitos de irnos, esos saludos, esos abrazos, ahí estamos lavándole los pies a los hermanos. Durante la semana lo hacemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio de Juan. Gracias, Señor, por la identidad de Jesús. Ayúdanos a tener esa identidad. Gracias, amado Dios, por el amor, el principio de esto. Ayúdanos a amarnos, Señor, de esta manera, para que todo el mundo se dé cuenta que realmente somos tus discípulos. No religiosos, sino tus discípulos. Ayúdanos a ser tolerantes, tiernos, amables, cariñosos, a lavarnos los pies los unos a los otros y ayudarnos todos a la comunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y a ti y solamente a ti te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.